Abrimos nuestras Biblias entonces en Marcos capítulo 12. Estamos varios domingos ya viendo este capítulo. Marcos capítulo 12, verso 38 al 44. Y vamos a subirnos a nuestra máquina imaginaria y vamos a regresar al pasado. Vamos a retroceder miles de años. El año 33, lugar Jerusalén, semana de la crucifixión de Cristo, semana de la Pascua, miles y miles de personas en el templo de Jerusalén, en Jerusalén mismo. Y Jesús da uno de sus discursos más duros desde que hemos comenzado a estudiar el libro de Marcos. Capítulo 12, 38 al 44 dice así. Y les decía en su doctrina. ¿Quién? Jesús. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo solía pensar que el hecho de ser religioso era algo bueno. De hecho, yo estoy seguro que ustedes también piensan lo mismo. Que ser religioso es algo bueno. Decimos que seguramente debe ser mejor tener una religión que ser ateo o ser un incrédulo, ¿verdad? Podemos decir, esa persona es religiosa, no es cristiana, pero es religiosa, es budista, es musulmán. Seguramente es mejor que ser un ateo o un incrédulo. Pero tal parece, mis hermanos, que el Señor no comparte esa idea con nosotros. Porque dirigiéndose a los fariseos en una ocasión, en Mateo 21, 31, les dijo que los cobradores de impuestos y las rameras iban delante de ellos en el reino de los cielos. Ellos eran los piadosos de la sociedad, mientras que aquellos eran los peores de la sociedad. Sin embargo, Cristo le dice a los publicanos y las rameras tienen más probabilidad de entrar al reino que ustedes, le dice a los fariseos. Los publicanos eran muy despreciables en Israel porque ellos eran judíos que se habían vendido a Roma, habían servido a Roma para cobrar impuestos a sus propios conciudadanos. Y lo peor es que si Roma decía que hay que cobrar 5, ellos cobraban 10 y ellos se quedaban con los 5. Entonces los publicanos eran vistos como traidores, como personas no gratas dentro de la sociedad de aquella época. Entonces Jesús le dice, sí, ellos y las rameras, las mujeres que venden su cuerpo, tienen más posibilidad de entrar en el reino de los cielos que ustedes que son religiosos. Hermanos, les pido que se concentren acá por el mensaje. Por favor, dejen a los niños jugar. Yo creo que la religiosidad vacía, la que aparenta piedad,
es la que Dios más aborrece. Y eso lo vemos muy claramente en este texto. Porque durante su ministerio Jesús les dirigió a los líderes religiosos las palabras más duras, como hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, generación de víboras. Esas frases, esas palabras abundan en los discursos de Jesús en contra de los religiosos. Así que estamos viendo que ser religioso, mi hermano, no es buena idea tampoco. No es lo mejor que nos puede pasar. Así que de acuerdo a su evaluación, Jesús dice que la religiosidad puede ser aún un obstáculo mayor para conocer a Dios. Escuchen, repito, porque esto es algo muy importante entender. Según Jesús, la religiosidad puede ser un obstáculo aún mayor para entrar en el reino de los cielos. Acuérdense, esa gente que no es religiosa, dice Jesús, tiene más posibilidad de entrar en el cielo que aquellos que son religiosos. Solemos ver cómo los musulmanes son fieles a sus oraciones, cómo son disciplinados en sus oraciones. Y a veces como que les envidiamos por qué los cristianos no son así. Pero sin embargo ellos creen en un Dios falso y van a terminar en el infierno. De apariencia, aparentemente ellos son mejores que otros, mejores que nosotros mismos. Pero ellos no están siguiendo al Dios verdadero. Se puede ser religioso y aún practicante, no solo alguien que dice comportarse externamente como una persona moral y decente, gozar de una buena reputación delante de la sociedad y no ir caminando al infierno, sino estar arrastrando también a otras personas. Y esa es una de las grandes lecciones que vamos a ver en esta mañana en el texto que ya leímos. Otra vez, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ese día, martes santo, después de sus varias confrontaciones, Jesús aprovecha que el templo estaba repleto de gente, que había venido de todas partes para festejar la Pascua ese año. Jesús aprovecha para dar una advertencia pública contra los escribas y fariseos y al mismo tiempo instruir a sus discípulos usando un ejemplo de una pobre viuda desconocida. De esta forma, este texto nos muestra el contraste entre la verdadera devoción y la falsa religiosidad. Un ejemplo que muestra claramente la diferencia que hay entre un verdadero creyente y un farsante. Vemos en primer lugar entonces la advertencia de Jesús ahí en el verso 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Esta es la advertencia. Vamos a quedarnos solamente en ese fragmento por el momento. Guardaos de los escribas. Esto debió ser sumamente chocante para todos los líderes que estaban ese día en el templo escuchando a Jesús. Yo quiero que se imaginen. Porque los escribas y fariseos no solo representaban lo mejor de la sociedad, sino también los que eran los que más en serio tomaban la ley moral de Dios, por lo menos en apariencia. En Israel dice que había un dicho que decía así: Dios le entregó la ley a Moisés, Moisés le entregó la ley a Josué,
Josué le dio la ley a los ancianos a los profetas y los profetas a los escribas. Así es que ante la sociedad, la gente creía y les tenía a los fariseos como herederos directos de la ley de Dios. Ellos eran los expertos en la ley. Ellos no solo tenían la responsabilidad de interpretar la ley correctamente, sino también de aplicarla en todas las áreas de la vida. Eran los pastores de Israel. Ellos debían proteger espiritualmente a la nación, enseñándoles la verdad y guardándoles del error. Vean todo el rol que tenían los escribas y fariseos en la sociedad de aquella época, en la época de Jesús, en Israel. Pero ahora resulta ser que Jesús advierte públicamente que estos hombres son sumamente peligrosos. Protéjanse de ellos. Más o menos, protéjanse de sus protectores. ¿Se imaginan cómo la gente habrá reaccionado ante esto? Que de repente alguien comienza a decir que los protectores de ellos son unos lobos rapaces y que la gente debería protegerse de ellos, de cuidarse de ellos. En el pasaje paralelo que Lucas leyó en Mateo 23, en un momento Jesús se dirige directamente a los fariseos y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ganar un seguidor. Y una vez ganado, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Yo le estaba diciendo a Sandra, con razón, los fariseos, los escribas y todos los líderes religiosos de Israel se propusieron a matar a Jesús. Estas palabras eran muy duras, muy directas. Es decir, mis hermanos, ellos alejaban aún más las almas de Dios en vez de mostrarle el camino. Cauterizaban la mente de las personas con su falsa e hipócrita devoción a Dios. Ellos pretendían además cubrir su avaricia y su orgullo con un barniz de religiosidad. Pero por dentro eran impíos, eran ladrones, eran injustos. ¡Ay de vosotros!, dice Jesús, que por fuera os mostráis justos ante los hombres. Y este es el problema de muchas personas, incluso dentro de la iglesia. Nos interesa muchísimo lo que la gente piensa de nosotros desde afuera. Y Jesús le dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Uno de los sinónimos que encontré a la palabra hipócrita es actuar. Actuar. Ellos actuaban. Ellos no era legítimo en su fe. Ellos actuaban. Estas palabras eran durísimas. Dichas en el templo, una vez más les repito, dichas en el templo en la semana de la Pascua ante miles de personas. Una advertencia terrible en contra de aquellos que supuestamente son pastores de Israel, los protectores de la ley. Pero ¿saben cuál era realmente el problema de estos líderes religiosos? Y que tranquilamente puede ser tu problema y mi problema en la actualidad. Que ellos daban mucho más importancia a lo de afuera. Ellos daban importancia a la apariencia. Lo único que ellos amaban era la opinión que la gente tenía de ellos. A ellos no les interesaba la opinión de Dios. A ellos no les interesaba la santidad personal. No les importaba agradar a Dios.
todo lo que hacían era para mantener la apariencia ante la gente. Todo lo que hacían giraba para proteger esa apariencia. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Versículo 38, seguimos ahí. ¿Y cuál era el problema con esa moda de ropa larga? Y nada, el problema no era la ropa. El problema era la motivación que había detrás de esa vestidura. Porque ellos, usando esos vestidos sacerdotales, aparentaban ser más piadosos que los demás. Dice Jesús, también amaban los saludos respetuosos en las plazas. Y una vez más, no hay ningún problema con que amemos que nos saluden amablemente. Ese no era el problema. Marcos dice al final del verso 38, que le gustaba que la gente le dijera maestro, incluso padre. Ellos se alimentaban de esto, ellos alimentaban su ego con ese tipo de trato. Y eso era lo que Jesús estaba atacando, no el simple hecho de usar vestidos largos o que les gustara que les saludasen en las plazas, sino la motivación que había detrás. La motivación del corazón de estas personas. Es por eso que en ese mismo contexto Jesús les dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y como hay niños acá, hay adolescentes, niños, por si acaso, no se trata de decir papá a papá o llamarle padre a nuestro padre, no. Sino como un título. Esto a día de hoy sería como anhelar que la gente nos diga reverendo, o señor pastor, o apóstol, o fulano, patriarca, etc. Y hay personas que les fascinan los títulos, les encantan los títulos, que se enojan si no se les dirige como pastor o como una autoridad. Y hay iglesias donde las personas mismas son responsables de adular a este tipo de líderes y lo elevan en un lugar más alto que deberían estar. Acuérdense lo que le dijo Jesús a su discípulo: el que quiere ser grande, sea vuestro siervo. Ese mismo espíritu es el mismo espíritu de los escribas y fariseos que hoy impera en muchas iglesias y en muchos líderes. Estos hombres se vestían con sus vestiduras largas sacerdotales y dice que salían a caminar por las plazas exhibiéndose como pavos reales, para que la gente los admire y les llame maestro, los llame rabí. Otra cosa que Jesús dice es que ellos siempre querían ocupar el primer lugar donde fueran. Si eran invitados en un cumpleaños, en una boda, ellos tenían que estar en la primera fila. Ellos tenían que estar en los primeros asientos. Mis hermanos, no tiene nada de malo sentarse en la primera fila, por si acaso. Los que se sientan acá enfrente. No tiene nada de malo. Es más, a mí me gusta sentarme enfrente porque ahí no me distraigo de lo que está pasando hacia atrás. En cambio, si uno se sienta hacia atrás, es mucho más fácil distraerse de lo que está pasando adelante. Pero estos hombres iban a las sinagogas. Las sinagogas eran como nuestras iglesias locales de hoy, donde se leía la escritura. Estos hombres se iban a las sinagogas y exigían los primeros lugares. Nosotros somos los fariseos, nosotros somos los escribas.
Los primeros lugares nos pertenecen. No se atrevan a usar esos primeros lugares. Y yo he visto iglesias donde hay sillas especiales para los líderes enfrente. Tienen que sentarse ahí para mostrar superioridad a la gente, para mostrar que ellos son un poquito más importantes que el resto. ¿Se dan cuenta el espíritu fariseico que hay en esas personas? Ellos se iban y se sentaban en los primeros lugares para mostrarle a la gente que ellos no son gente común, que ellos son especiales. Pero quizás la característica más odiosa de estos hombres es lo que describe Jesús en el verso 40. Vean ahí en el verso 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y la advertencia final es terrible. Estos recibirán mayor condenación. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto es como decir, voy a ir a pecar, voy a ir en un prostíbulo y cuando yo termine voy a ir a rezar un rosario. Más o menos así. Ellos robaban a las viudas, despojaban a las viudas de sus pertenencias y como pretexto y para tapar, ellos hacían largas oraciones. Era extremo la hipocresía de esta gente. Si hoy es difícil la vida de una viuda, yo no quiero imaginarme lo que fue en la época de Jesús para una mujer que se quedó sin su marido. En una sociedad donde las mujeres en esa época no tenían ningún valor, no tenían derechos. Y a ese tipo de personas cazaban estos fariseos, despojaban a estos fariseos. Imagínense en la época de Jesús, estas mujeres quedaban totalmente desprotegidas. Ellos se aprovechaban de la fragilidad de estas viudas, especialmente de las ricas, para despojarlas literalmente de sus posesiones. Y Jesús usa una palabra que solo se aplica a los animales salvajes, que es la palabra devorar. Devorar. Estos eran personas insaciables. Querían más, querían más. Y una de las cosas dice que hacían para convencer a las mujeres viudas y para convencerles de que ellos pueden manejar sus pertenencias, era que les decía, ahora que ya no tienes marido, pueden sacar tus pertenencias, así que qué mejores manos que las nuestras puede quedar tu propiedad. Después que conseguían lo que querían, trataban de tapar sus injusticias haciendo largas oraciones y Jesús advierte, estos recibirán mayor condenación. ¿Y por qué? ¿Por qué recibirán mayor condenación? Pues por la posición de autoridad que ellos usaron para robar a la gente. Ellos estaban para proteger a las viudas y guiar a la gente a través de las escrituras, pero sin embargo usaron el nombre de Dios y su posesión para abusar de las ovejas. Y mis hermanos, cualquier similitud de lo que está pasando hoy en muchas iglesias de la prosperidad no es pura casualidad. Es la copia. Si es que cabe llamarles iglesia. Es el mismo espíritu diabólico que opera en estos hombres.
que usan la piedad como fuente de ganancia, dice Pedro. Que usan la religión, que usan el nombre de Dios como fuente de ganancia. Que convencen a los incautos que le den su dinero porque así están sirviendo a Dios y con la promesa que Dios les devolverá el doble. Una de ellas, estos días, no me acuerdo si era Yesenia Ten o Ana Maldonado, dijo: tú tienes derecho a la prosperidad porque Jesús pagó por ella. Tú tienes derecho a la prosperidad porque Jesús pagó por ella. Yo, ¿en serio? Entonces yo soy el único tonto. Porque ya no pedí mejor auto entonces. Porque ya no pedí mejor casa. Tú tienes derecho a la prosperidad porque Jesús pagó por ella. Esto es otro evangelio, hermano. Esto es otro evangelio. Y Pablo advirtió que cualquiera que predique otro evangelio sea maldito, sea anatema. Sin embargo, el evangelio bíblico dice que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados, incluido la avaricia de nuestro corazón. Jesús no murió por un mejor auto, por una mejor casa, por un matrimonio exitoso. Todas esas cosas son buenas. Si las tenemos, gloria a Dios. Pero esas cosas son añadiduras. Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. En estas iglesias, que no son otra cosa que sinagoga de Satanás, porque Satanás también tiene su iglesia, están repletas de personas. Porque estos lobos rapaces apelan a la avaricia del corazón humano, diciéndoles lo que quieren escuchar. Y yo siempre digo que nosotros no somos candidatos a ser una iglesia grande porque nosotros no apelamos a la avaricia del corazón humano. Nosotros no le decimos a la gente lo que quieren escuchar. Nosotros llamamos al arrepentimiento, llamamos a la santidad. Así que no somos candidatos a ser mega iglesia. Y si lo somos algún día, alguna vez, será porque Dios quiera. Por lo tanto, la mayoría de estas personas que asisten en estas iglesias no son víctimas. No son víctimas, son cómplices. Ellos saben. Digo la mayoría porque habrá alguna persona que está siendo engañada y que es sinceramente genuina en su fe. Pero yo estoy seguro que Dios va a sacar a ese tipo de persona de esa iglesia y llevarla a una iglesia que es bíblica. Pero la mayoría de la gente en este tipo de iglesias saben lo que están haciendo. Son cómplices. No son víctimas. El mayor pecado de esta gente, escuchen bien, es que al igual que los fariseos, al distorsionar el evangelio, no solo ellos no van a entrar al cielo, sino que también están siendo estorbos para que otros entren en el cielo. Es el mismo pecado, el mismo problema que tenían los fariseos. Se llenan la boca de Dios, se llenan la boca diciendo que son hombres de Dios, que hablan directamente con Dios. Pero estos hombres son lobos y no van a entrar al cielo, y tampoco van a dejar a muchos entrar, porque van a ser estorbos. Cristo, mis hermanos, derramó su sangre preciosa no por cosas materiales. Me acuerdo que varias veces
cuando era pastor en la anterior iglesia, me pedían para ir a orar, por ejemplo, en la apertura de una clínica o en la apertura de un negocio. Y en una de esas yo me fui y yo ya sabía esto. Yo dije, yo no voy a orar por cosas materiales. Yo voy a orar por las personas que están aquí. Y en ese día me acuerdo que yo traje una reflexión, llamé al arrepentimiento a los personales que eran más o menos 10, 12 de esa clínica. Y créanme, la cara de ellos no era de alegría. La mayoría no querían escuchar eso. No era lo que querían escuchar. Ellos querían escuchar, esta clínica va a ser el más exitoso. Ustedes van a ser los más exitosos. Porque un pastor vino a orar por la clínica. De hecho, nunca más me llamaron para hacer eso, en ningún lugar. Así es que, mis hermanos, Cristo no vino a derramar su preciosa sangre por cosas materiales. Ese es un insulto al sacrificio de Cristo. El Evangelio vino a pagar sentencias de muerte. El Evangelio vino a pagar sentencias de muerte. Vino a pagar por tu eternidad y por mi eternidad en un lago de fuego, alejado para siempre de la presencia de Dios. Por eso es que vino a morir Cristo, no por cosas materiales. Él vino a librarnos de la esclavitud de querer vivir para nosotros mismos. Y vaya, mis hermanos, que nosotros queremos vivir para nosotros mismos. Y para mostrarnos que el mayor bien, y escúchame bien, el mayor bien, el mayor tesoro consiste en conocerle a Él, aunque nunca tengamos salud ni riquezas materiales. Eso es lo que nos quiere mostrar el Evangelio, que el mayor bien, que el mayor tesoro consiste en conocerle a nuestro Creador, aunque nunca tengamos salud ni riquezas materiales. Pero por la gracia de Dios, veo que aquí todos gozamos de salud, todos gozamos de tener hijos sanos, incluso tener nuestro propio vehículo, tener nuestra propia casa. Todo eso es una expresión de la gracia sobre nosotros. Pero no fue por eso que Él vino. No fue por eso. No fue por eso es que Él murió. Fue por tu alma. Fue por mi alma. Para anular el acta de sentencia que nos era contraria, dice el apóstol Pablo. Como conclusión, porque quiero traer en dos mensajes este texto, quiero decirte que, por favor, tú que dices creer en Dios, que dices que eres salvo, que te congregas regularmente, considera, por favor, el ejemplo de los escribas y fariseos. Considéralo. Si te vas a medir con ellos ahora mismo, ellos te ganan por goleada por la devoción que tenían, por la disciplina que tenían. No caigas en el error de ellos. Ellos iban directo al infierno a pesar de su espectacular religiosidad. No te engañes pensando que por aparentar religiosidad crees que vas al cielo. Y yo sé que esto
Cada vez que tengo que decirlo me duele porque también soy parte de esta iglesia. Charles Spurgeon dijo una vez que muchas personas de iglesia terminarán en el infierno. Esto es una realidad dolorosa, mis hermanos. Muchas personas de iglesia terminarán en el infierno. ¿Por qué? Por vivir una fe actuada. Por vivir una fe falsa. Y eso a mí, cada vez que yo pienso en eso, hace temblar mi corazón. Y por algo el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, les dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y cuando leemos en el contexto este versículo, ¿saben a quiénes Pablo les está diciendo estas palabras? A los que andaban deliberadamente en el pecado. Pablo estaba enviando esta advertencia a la iglesia de Corintios, pero específicamente de aquellos que eran parte de la iglesia, pero andaban deliberadamente en el pecado. Y Pablo le dice a usted tiene que examinarse si están en la fe. Tienen que probarse. ¿O ustedes no se conocen a vosotros mismos? Dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y para terminar les digo, mis hermanos, no hay razón para creer que una persona es salva a pesar de su religiosidad si no está luchando y ganando terreno en el área de la santidad personal. Y voy a repetirlo. No hay razón para creer que una persona es salva a pesar de su religiosidad si no está luchando y ganando terreno en el área de la santidad personal. Puedes mirar atrás, un tiempo atrás, y ver que hasta acá has superado ciertos pecados en tu vida. ¿Has crecido en tu carácter? ¿Te has parecido un poquito más a Cristo hoy que 2 años atrás o 1 año atrás? Ese es el análisis que Pablo nos está invitando a hacer cada uno de nosotros. Examínense, compárense, pruébense. Mis hermanos, esto es de vida o muerte. Y yo quiero que vayas con esto, pensando sobre esto, porque salimos de acá y a veces, como dijo un pastor, parece que en la puerta del templo hay un borrador. Nos levantamos, salimos del templo y ya nos olvidamos de lo que hemos escuchado. Y yo oro a Dios, imploro a Dios que plasme esto en nuestros corazones y que podamos frecuentemente analizar nuestra vida a la luz de la Escritura y del ejemplo que la Escritura misma nos dio de estos escribas y de estos fariseos, que para la sociedad de su época eran lo mejor de lo mejor. Eran los líderes, eran los santos, eran los que más celosamente guardaban supuestamente la ley de Dios. Pero fueron los que más han sido condenados por el Hijo de Dios. Por la apariencia, por actuar
por engañarse ellos mismos. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a dejar la segunda parte de la viuda para el siguiente domingo, porque esto va conectado. Y para que no nos empachemos del mensaje, vamos a cortar hasta acá. Y si Dios permite, el siguiente domingo seguimos la segunda parte. Oremos, mis hermanos. Padre de la gloria, te damos gracias porque nos has permitido hoy escuchar esto, escuchar esta advertencia, Señor. Y ver el ejemplo de los escribas y fariseos, que eran los modelos de piedad, los que aparentaban ser más santos, los más religiosos de su época, pero que fueron tajantemente rechazados por ti, Señor. Pero que fueron acusados y condenados por ti. Padre, en esta mañana queremos analizar nuestro propio corazón a la luz de estos ejemplos. Y no queremos caer en el mismo error de ellos. Queremos analizar nuestro corazón, queremos analizar nuestra vida. Nosotros creemos, Padre, que la salvación es solamente por gracia. Lo creemos. Que no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Pero también creemos que el diablo puede estar engañándonos y haciéndonos creer que somos salvos cuando no lo somos. Es por eso que tu palabra nos insta a analizar nuestro corazón. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos que están presentes. Y pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Sella esta palabra en el corazón de mis hermanos, en el corazón, en la mente, en la conciencia, para que podamos meditarla toda la semana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén.